Muy bien, no sé si alguien más. Qué bueno, me alegra, Riquelmer, que esté en eso. Obviamente Daniel, que siempre está. Y ojalá que todos ya estuvieran haciendo su esfuercito eh, por, por resolver las actividades que, más allá de que van a ganar puntos, yo creo que les va a ayudar como seres humanos, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Ronnie López dice que solo Betty es la única que aparece una vez en ese ejercicio. Vamos a ver, vamos a corroborar. Y estoy completamente de acuerdo con usted. Betty solo aparece en una respuesta. Muy bien, Ronnie. Usted no es familiar de Ronnie López, el magistrado de la Corte Constitucional, que es el único digno, por cierto, el que siempre está votando y, y razonando su voto disidente. Si no es familiar, ojalá que lo emule, porque es profesor de la facultad, por cierto, es muy, justo eso pensé, ¿va? Que se irrita. Rita la que se irrita. Femenías es porque es feminista o porque es su apellido, Rita. Apellido Femenías. Ah, ya. Muy bien. Vamos a platicar un poquito sobre el problema fundamental de la filosofía. Les adelanto que este tema ya es complejo. Aquí sí ya estamos entrando a las trompadas, ¿verdad? Em, Porque de alguna manera es cuando entramos ya a reflexionar sobre el problema fundamental de la filosofía, quiere decir que ya estamos de alguna manera empapados de la terminología, del procedimiento filosófico, de cómo se lleva a cabo la actividad filosófica. Entonces, ya esto ya son ligas mayores, por decirlo así. Se dice que todas las personas poseemos una visión del mundo, en el sentido de que todos tenemos ciertas pautas, ya lo veíamos en el capítulo anterior, todos nos comportamos de una manera, tenemos una visión, una forma más o menos constante que nos caracteriza, que nos perfila, digamos, nos dicen, aquel es optimista, aquel tiene una mente así muy científica, aquel otro, etcétera, ¿verdad? Porque todos de alguna manera tenemos una filosofía de vida. Todos de alguna manera tenemos una visión del mundo. Ahora bien, entre más conscientes seamos de esa visión, por supuesto, más coherentes van a ser nuestros actos. A veces nos las llevamos de idealista, pero nuestro accionar es bien materialista, o a la inversa, nos la llevamos de materialistas y nuestro accionar es más bien idealista. Entonces, eh, el problema fundamental lo que trata es de dar una respuesta profunda, básica, fundamental, elemental, esencial de quiénes somos, de cómo nos paramos ante el mundo. Hay tres respuestas, bueno, hay tres preguntas básicas en las que se subdivide el problema fundamental de la filosofía. Número uno, ¿qué existe? ¿Qué es la realidad? ¿Qué hay? ¿Cómo puedo definir yo el mundo? A eso se le denomina una pregunta ontológica. No sé si se recuerdan, en el capítulo 1 se hablaba de que las tres grandes áreas de la filosofía, una de ellas se preocupa de la realidad y eso se le llama la filosofía del ser o la filosofía de la ontología. La segunda pregunta tiene que ver con la filosofía del pensar, y es una pregunta noceológica que Kant la plantea con ¿qué podemos conocer? Y finalmente, la tercera gran pregunta del problema fundamental es la de ¿qué puedo hacer?
¿Qué puedo hacer? Que significa cómo voy a actuar ante el mundo, cuál va a ser mi moral, cuáles van a ser mis valores, desde qué perspectiva voy a asumir mi libertad. Entonces, estas tres preguntas confluyen en una sola, que más o menos podría plantearse qué es más importante, el mundo material o el mundo espiritual, la materia o la idea. Tradicionalmente habían dos respuestas. Quien decía lo más importante es la idea era un idealista, y quien decía lo más importante es la materia era un materialista. Pero más o menos principios del siglo XX surge una especie de tercera vía. Son unos pensadores más bien adscritos al materialismo, en concreto al marxismo, al materialismo dialéctico. Se reúnen en una universidad de Frankfurt, crean un instituto de sociología precisamente, y empiezan a debatir, a analizar las teorías de Carlos Marx. Y al revisar las teorías, pues surgen algunas novedades que Marx no había previsto, y entonces así se crea esta tercera vía, a la cual posteriormente se le llamó intersubjetivismo. La pregunta fundamental sería la que resume esas tres. ¿Qué es más importante? ¿O qué es primero? ¿La materia o el espíritu? Entendiéndose por primero lo más importante o también lo que en el tiempo existió primero. Para los materialistas, lo primero que existió fue materia y de la materia evolucionada surgen las ideas. Para el idealista, primero hubo una gran idea, o sea, una figura como Dios, como el topos Uranus, a partir de la cual surge la materia, surge el mundo. Muy bien. Entonces, hoy nos vamos a referir al idealismo, particularmente al de Kant. El idealismo tiene muchos representantes a lo largo de la historia. El primero así que se conoce bien y del cual siempre se habla es Platón. Platón se le llama su idealismo objetivo porque él decía, hay dos mundos, el mundo de las ideas, al cual él llamó el topos Uranus, y el mundo de la materia. Y él decía, el mundo de las ideas es perfecto, es inmutable, o sea, no cambia. Y en cambio el mundo de la materia es imperfecto y cambia cotidianamente. Y la picha les quiere saludar. Así es que, por favor, rindan pleitesía a esta belleza. Bueno, pero dentro de toda la evolución del idealismo, quien mejor rescata y desarrolla las tesis idealistas es Kant. Kant tenía, de hecho, se han realizado, desarrollado estudios que plantean que Kant tenía físicamente el cerebrote más grande que se ha conocido. Kant y luego el cerebro de Lenin. De hecho, el cerebro de Lenin está todavía en un mausoleo con acceso al público en Moscú. Lenin fue el creador de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y tenía también una cholona de este abuelo, así grandototota. Pues Kant también tenía esa fama de ser, no solo la fama, sino que los estudios lo acreditan, un cerebro muy, muy desarrollado, y él precisamente plantea y desarrolla las tesis más elaboradas del idealismo, al cual se le llama idealismo trascendental, porque Kant plantea que la realidad es una especie de construcción de la mente. Aunque existe un mundo concreto, material, externo, a ese mundo solo tenemos acceso desde nuestra mente. Entonces, para Kant, la realidad es producto de esa interacción entre nuestra mente y el mundo concreto. Los materialistas le llaman el mundo de contenido concreto, o sea, esta materia, digamos, que está aquí, esta taza, esta picha, esta gata, y todo esto. Bueno, ¿cómo plantea Kant su tesis? Él dice
que a diferencia de los animalitos, aquí tenemos a una animalita, mi picha, mi gata, a diferencia de los animalitos, nosotros sí podemos construir conocimientos, los seres humanos. Y él se plantea, pero ¿cómo es posible eso si, por ejemplo, un perro tiene un olfato muy superior al nuestro? El águila tiene una vista muy superior a la nuestra, y mucho más ahora que nos vamos volviendo ciegos con tanta pantalla que estamos viendo siempre. Eh, bueno, igual tienen un oído, hay animales que tienen un oído supersónico y así, ¿verdad? Es decir, en cuanto a percibir el mundo externo, los animales nos llevan ventaja, porque tienen más capacidad instalada en sus sentidos. Sin embargo, los animales no son capaces de construir conocimientos. Cuando se plantea esta interrogante, Kant dice, debe ser porque hay alguna característica que el ser humano trae desde su nacimiento. Es decir, él le llamó en ese momento ideas innatas. In es en, innatos, nacimiento, que traemos desde el nacimiento. Entonces él empieza a elucubrar, a racionar y dice que seguramente existen ideas innatas, conocimientos puros, o sea, conocimientos que no tienen un referente concreto en la realidad externa, pero que están en nuestro cerebro y que nos permiten conocer. Esa es una gran diferencia, porque ahí sí decimos, bueno, obviamente somos diferentes al resto de animales. Obviamente construimos conocimientos. ¿Pero a qué se debe eso? A que venimos, se los voy a poner con el ejemplo que tengo en el libro, con un software de origen. Es decir, ya nuestro cerebro trae Windows en su versión más avanzada y trae Office 365, que se está actualizando todos los días. A eso le llama conocimientos a priori. Y también le llama conocimientos puros. Yo no sé cómo explicarles, la mejor metáfora que se me ocurre siempre es la de las computadoras. Imagínense que ustedes compran una computadora nueva. Van y les dice el vendedor, mire, esta computadora está muy bonita porque ya trae instalado Windows y ya trae instalado Office. Bueno, entonces ustedes llegan a su casa, encienden su computadora y quieren encontrar ahí una carta que iban a escribir y no está porque todavía no hay contenido ya tiene la capacidad la computadora de producir archivos, pero ustedes tienen que teclear para que haya un archivo en Word. A eso le llamó, a ese tecleo, Kant le llamó el conocimiento a posteriori. A posteriori significa, una vez yo nazco, empiezo a tener experiencias con el mundo, a percibir cosas, y esas cosas las relaciono gracias a mi capacidad a priori, y juntando ambas construyo el conocimiento. Es decir, así como dice la pantalla, el conocimiento solo es posible de unir lo a priori con lo a posteriori. El conocimiento con, permítame que esta patoja no me deja ver. Y de paso que hay alguien ahí que quiere, ahí estamos. Bueno, entonces, ¿por qué es importante esta teoría? Porque de alguna manera resuelve, por lo menos estamos hablando del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, resuelve un problema que tenía la filosofía desde mucho tiempo, que no era capaz de explicar si el conocimiento se origina en la mente o se origina en la materia. Para decirlo de una forma, ¿qué hace que esta taza sea blanca? El que en sí mismo su materia sea color blanco, o el que yo en mi mente tenga la conciencia y la idea pura del color blanco. Y entonces, como yo ya sé que es color blanco, pues veo esto y digo, ah, no, esta es una taza blanca. No sé si se alcanza a comprender. Para el materialista, la taza es blanca porque es blanca en sí misma, independientemente que lo mire la picha, lo mire yo o lo miren ustedes. Para el idealista, la taza es blanca porque yo tengo en mi mente la idea de blanco. Es más, yo tengo en mi mente la idea de taza y gracias a eso puedo saber que esto es una taza.
y que no es un gato, por ejemplo. Entonces, Kant afirma que los seres humanos nacemos con conocimientos puros, que él le llama también categorías, que no tienen contenido. Esto es un poco difícil de entender, pero tal vez se lo explico así de una forma sencilla. Ustedes saben qué es el tiempo. Si no lo pueden definir, por lo menos lo tienen en su mente. ¿Cierto o no? ¿Cuál es la diferencia entre la idea que ustedes tienen de tiempo y la idea que ustedes tienen, por ejemplo, de metro? La idea que ustedes tienen de metro la pueden confrontar con la realidad. Es decir, si ustedes dicen, eso es un metro, bueno, ven, analizan si tiene las características que debe poseer un metro. Y dicen, en efecto, eso es un metro. Ahora bien, ¿quién de ustedes puede comprobar empíricamente qué es el tiempo? Nadie. De acuerdo con Kant, la idea de tiempo es una idea innata, es una idea pura. ¿Por qué? Esa idea como categoría me permite entender, ayer tuve una clase con la sección CD, hoy tengo clase con la sección AB, mañana tendré clases con la sección CD. Ordenar los acontecimientos. Entonces, de acuerdo con Kant, en el mundo ocurren cosas, pero el ser humano le aplica la categoría del tiempo para encontrarle el sentido a esas cosas y para poder comprender y construir conocimiento a partir de esas cosas ya ordenadas. Entonces, ustedes pueden, imagínense qué sería de nuestra mente si no tuviéramos esa idea de tiempo. Pero ahora también imagínense qué es el tiempo. No es nada en concreto. Ustedes no pueden pasar ahí y viendo las horas, caminando por un parque. No, no, esas son solo ideas. De acuerdo con Kant, categorías. Y él dice, esas categorías no las tuvimos que aprender a posteriori, es decir, no, yo sé que es un metro porque lo he visto, porque a posteriori, después de haber nacido, pues fui percibiendo cosas llamadas metros, pero cosas llamadas tiempo no he percibido jamás. Entiendo que es el tiempo. Exactamente lo mismo pasa con la categoría o la idea pura de espacio. Si vieran ustedes, por ejemplo, acá, enfrente de inmediato tengo a la pilla. Un poquito más hacia allá está la computadora portátil. Más para allá está mi pantalla de la computadora de mesa, que ahorita no estoy usando porque no me ha dado buen resultado. Entonces, si me pueden levantar la mano, mi estimado, es que viera que cuando hay un comentario así, yo tengo que salir de la pantalla, entrar a los mensajes, ver los mensajes y esperar la respuesta. Ahorita ya lo hice. Dice Josefina, la metáfora de la computadora puede ser la computadora es como la mente llena de... Sí, exacto, pero yo la utilizo en los dos sentidos. La computadora tiene conocimientos porque usted le ha ingresado conocimientos. Eso traducido a la filosofía serían las ideas a posteriori, lo que usted ha adquirido con su experiencia. Ahora bien, usted no podría teclear ningún conocimiento en su computadora si no tiene un programa, que sería en este caso Word. Gracias a que tiene Word, usted puede teclear ahí una carta, una tesis, un trabajo, etcétera. Entonces, a mí por eso me gusta esa metáfora, porque es muy adecuada para entender esto. La computadora por sí misma tiene su montón de programas y esos programas serían las ideas a priori, pero no tiene ningún archivo porque hasta que nosotros vamos escribiendo e ingresando datos, ya se puede hablar de que en esa computadora hay conocimientos. Pero se tienen que dar las dos cosas. Lo a priori, los programas que tiene la computadora, y lo a posteriori, los datos que yo le ingreso. Así sería el conocimiento. Nosotros necesitamos a priori las condiciones de nuestra mente para entender tiempo, espacio, sustancia, materia, etc. Y gracias a eso
vamos llenando de datos nuestro cerebro. Porque yo digo, la picha, mi gata, está cerca. Ustedes están lejos. Entonces estoy aplicando una categoría de espacio. El 25 va a ser el examen. Estoy aplicando una categoría de tiempo. En julio, empezado el semestre, estoy aplicando una categoría de tiempo. Aquí hay una cosa, estoy aplicando la categoría de sustancia, y así sucesivamente. Muy bien, vamos a retornar. Bueno, Kant decía, y también con esto dio respuesta más o menos satisfactoria a otro de los grandes interrogantes: ¿qué existe? Kant lo dijo, lo que existe es la naturaleza. Ahora bien, ¿qué es la naturaleza? Una mente, ¿cómo les explico? Ingenua diría, la naturaleza es lo que hay ahí. Ahora bien, Kant plantea, se entiende por naturaleza todo lo que existe o lo que tiene posibilidad de existir. Pero para que tenga posibilidad de existir, necesita que el ser humano lo pueda conocer. Entonces, ¿cómo sé qué es la naturaleza? Pues aquello que pueda, a partir de lo cual pueda construir conocimientos gracias a las categorías a priori con las que nazco. Entonces, si lo quieren ver de una forma muy sencilla, la naturaleza sería el mundo que podemos conocer, que podemos captar a través de nuestros sentidos. Pero solo podemos saber qué es mundo y qué es naturaleza hasta que nuestros sentidos lo captan. Es decir, siempre va a ser nuestra mente la que determine qué existe, qué hay en la realidad. A eso Kant le llamó la naturaleza. Pero también es algo muy trascendente el concepto de naturaleza, porque Kant, y a partir de ahí precisamente es que ya se pueden desarrollar las ciencias con plenitud. Recuérdense que las ciencias no son tan antiguas, más o menos datan de esta época, siglos XVII, XVIII, XIX, se fueron conformando las ciencias de la naturaleza precisamente. Pero les pongo un ejemplo que yo siempre trato de polemizar con esto. Kant era una persona muy cristiana, no se perdía ni una misa, era muy puntual, etc. Pero Kant dice, es inútil pretender conocer a Dios, porque Dios no puede ser un ser perceptible. Si fuera perceptible sería imperfecto. Y como no es perceptible, no es susceptible de ser conocido. La idea de Dios la aceptamos por fe, pero no porque la razón nos indique a través de las categorías qué es, cómo es, no. Entonces, de hecho, en varias de las tradiciones cristianas y de otras religiones monoteístas, el concepto de Dios es lo indefinible, porque si se definiera ya tendría fin y ya no sería omnipresente, omnisciente. Pero en sí, para efectos filosóficos y del conocimiento, Kant dice, es inútil estar pretendiendo decir si existe Dios o no, porque en caso de existir y de ser, no podríamos, nuestra mente no sería capaz de dar una explicación racional. Entonces, aquello que no es naturaleza se acepta por fe. Y de ahí deriva el conocimiento divino, digamos, que es un conocimiento vía intuición. Yo acepto que existe y tengo fe en que existe y es un dogma su existencia. No es algo que yo pueda debatir, analizar, porque no está dentro de la naturaleza. En resumen, yo les hablé de las anteriores diapositivas de el idealismo trascendental de Kant. Pero en general el idealismo, ya sea de Kant, de Descartes, de Platón, de cualquiera de los idealistas que ha existido a lo largo de la historia, presenta algunos rasgos básicos, comunes.
En términos ontológicos, o sea, desde la filosofía del ser, el idealismo se plantea que no podemos asegurar nada a ciencia cierta sobre la realidad externa. Podemos conjeturar o más o menos hipotéticamente decir, ahí está un gato. Pero tener la certeza no, porque para que yo sepa que ahí está un gato necesito la experiencia de mi mente. De esa manera, el idealismo plantea que es real aquello que se puede pensar. Si yo no lo puedo pensar, no puedo saber si es real. Es decir, exista o no algo ahí en el mundo afuera de mi mente, eso que pueda existir va a poder ser considerado como real si yo puedo explicarlo. Yo estoy viendo acá un círculo con una malla y yo digo, eso es un micrófono. Entonces lo puedo pensar porque tengo la idea del micrófono. Por ello, en términos ontológicos, el idealismo plantea la preeminencia de la conciencia, o sea, de la mente pensante, sobre la materia. La materia va a ser lo que mi cerebro pueda pensar que es. Así se resumiría en términos ontológicos el idealismo. En términos nociológicos, o sea, de la filosofía del conocer, el idealismo siempre plantea que el conocimiento se origina en la mente. Que esto sea gris depende de que mi mente tenga inserta y previa la categoría de lo gris. Que esto sea de aluminio depende de que en mi mente haya la idea de qué es aluminio. Por lo tanto, lo que sea, lo que yo pueda conocer de esto, depende de lo que yo tenga en mi mente, dice el idealismo. Por eso, el idealismo plantea incluso que la realidad es una creación o una recreación de la mente. Es real lo que es cognoscible y solo se puede conocer o conocer lo real. ¿Dudas? Si tienen dudas me interrumpen, por favor, porque ahorita no estoy viendo mi pantalla. En esencia, un filósofo que se llama José Ferrater Mora plantea dos rasgos del idealismo. El idealismo es desconfiado. Es decir, yo veo un montón de objetos acá, pero no puedo confiar ciegamente en que esos objetos existan. A lo mejor yo estoy soñando, no sé si les ha pasado a ustedes que en sus sueños son tan reales que asumen que eso existe y despiertan y ya no está. Cuando puedan, lean un cuento muy bonito de Gabriel García Márquez, se llama Ojos de Perro Azul. Es una historia de amor bien, bien bonita, de dos jóvenes que solo se conocen cuando duermen. Ambos, cada quien en su lado, en su realidad, duermen y en sus sueños se encuentran. Y en su sueño dejan señas, por ejemplo, se encontraron sobre un puente, entonces en el sueño dejan una seña para que cuando ya estén despiertos se busquen y se encuentren ahí. Pero obviamente jamás se encuentran en la realidad, solo se encuentran en el sueño. Entonces, pero cuando puedan leanlo, es muy bonito, es bien, bien interesante. Pero les viene a colación por esta explicación de ¿a qué se refiere con your name, my friend, Mariana? ¿El nombre de quién? ¿De Josefina? ¿Le está tirando los tejos a Josefina? No, es una película que también Así. trata algo similar de lo que está hablando del cuento de Gabriel García Márquez. Ah, gracias, gracias, gracias. Ya lo decía yo que usted no es de esos regaladotes. Daniel, por favor. Yo soy fiel a mi mujer. Ah, que sí. Bueno, porque ahí la tiene a la par, si yo ya me la conozco. Son mentiras. Yo doy fe, señora, de que Mariano es fiel. Daniel, por favor. Con respecto al idealismo, Lick, según entiendo su explicación, lo podría relacionar con un ejemplo de un problema de física, que según la física se asume que el color negro no existe, porque ¿qué es color? Color es la frecuencia de la luz que nosotros vemos, una onda de frecuencia
como una onda de frecuencia de radio. Entonces, el color negro es un objeto que realmente no refleja ninguna frecuencia de onda. Entonces, se podría decir que el color negro no existe. Esto sería como que, bueno, en mi mente está que esto es negro, o sea, yo tengo conocimiento previo de que es negro porque así lo aprendí. Entonces, yo puedo decir que esto es negro, pero no realmente. Esto está condicionado únicamente a los conocimientos que yo adquiero. ¿O es así? ¿O lo Sí, confundí así todo? es. Así es, así es. De hecho, le voy a poner otro ejemplo en la misma línea. ¿De qué color son las hojas de los árboles? Pues todos decimos son verdes. ¿Qué ocurre? Que justamente verde es el único color que no tiene el árbol y por eso, como refleja esos rayos verdes, entonces vemos eso que está rechazando. Entonces, Ujú. lo que percibimos es justamente lo que no existe. Una planta no es verde, el verde es el único color que no posee por sí mismo, porque no es capaz de absorber ese color. Y más o menos va por lo que dice Daniel. El negro, nosotros decimos, ¿qué color es eso? Es negro, pero en general, en términos más simples, el negro es la ausencia del color. Entonces, no es que sea color, pero nosotros no dudamos en decir es color negro y afirmar su existencia como color. Sí, y en esa misma línea yo creo que lo esencial es pensar que cualquier cosa que podamos afirmar de la realidad va a depender de las ideas previas que tengamos. Ustedes, no sé si les ha pasado que ven un animal y no saben qué chingados es, qué es, y dicen, ¿y eso qué será? Y por aproximación dicen, ah, parece gato. No sé si alguna vez han visto un ornitorrinco. Qué animal más raro, que tiene pico y es mamífero, no le atina el pobre, sabe qué crisis de identidad tengo. Pero viene el caso porque justamente nosotros no podemos comprender aquello de lo cual no tenemos una idea previa. Entonces, por eso es que el idealismo afirma que la realidad es una creación de la mente, porque cualquier cosa que yo veo de la realidad, solo la puedo nombrar y por lo tanto asegurar que es real, porque mi mente tiene una idea de lo real. Adelante, Brandon. Gracias, Lick. Buenas noches, licenciado. A mí me pasó una cosa similar, pero fue con una palabra, no sé si la puedes relacionar con esto del idealismo. A ver. Fíjese que yo leyendo el libro, el semestre pasado leyendo un libro de política, me topaba muy seguido con la palabra que era empero. Hetero. Y yo, empero, ajá. Entonces, yo tenía por los grafemas, podía leer la palabra, pero yo el significado, el concepto de esa palabra no lo tenía en la mente. Entonces vine yo y agarré, busqué en el diccionario, en la RAE, y pues entonces ahí ya tuve yo el concepto de esa palabra. Y era una palabra pues tan simple que a veces la utilizamos comúnmente nosotros, ¿verdad? Entonces esto del idealismo lo podía relacionar yo con esto, o sea, que esta palabra como no existía en mi mente, entonces como yo no sabía el significado de esa palabra, no existía en mi mente, en mi realidad, por así decirlo. Hasta que yo ya investigué, entonces yo ya supe qué era lo que significaba esa palabra, ya para mí ya existía en mí, por así decirlo, yo ya sabía. Esto lo podemos relacionar en la categoría del a posteriori, por así decirlo, porque Así ya es. es un conocimiento que uno lo va formando. No sé si, Sí, si. a partir de la experiencia. Sí, Ajá. sí, no, yo creo que sí es afortunada su comparación, porque nosotros, cualquier cosa que querramos, bueno, les pongo otro ejemplo. Para una persona, un campesino, uno dice, ahí hay un montón de monte, porque no mira uno, no tiene la cultura, no conoce las categorías de todas las plantas. En cambio, un campesino diría, no, esta es tal planta y sirve para tal cosa, esta es tal planta y sirve. Lo que nosotros llamamos monte, por nuestra ignorancia, ellos le llaman de diferente manera. Pero aquí hablando de lo que decía Brandon, lo que significa es que yo construyo la realidad a partir del lenguaje que manejo. Y si no manejo el lenguaje, pues le llamo, se llama en lingüística términos comodín, ¿va? Monte, que abarca muchas cosas. Adelante, Daniel, por favor. No, Lick, dejé la mano levantada, disculpe.
Bueno, no hay pena. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna queja, algún reclamo. Lick, con una consulta. Dígame, Mariano. Podríamos hablar sobre el tiempo. Bueno, para mí pensar, llegué a relacionar que el tiempo en sí, ¿cómo podemos, no sé cómo explicarlo, pero cómo podemos relacionar el tiempo en la vida real o en la vida de una persona? Y como experiencia que ha pasado alrededor de mi entorno, Ujú. he llegado a comprender que para una persona el simple hecho de existir o que demuestra la existencia de una persona sobre la faz de la tierra es el tiempo, porque sabemos cuándo venimos, más no cuándo nos vamos, pero la única manera de poder, a través de los años, como valga la redundancia, a través del tiempo del que pase, la única manera de poder demostrar que uno existió es el tiempo que uno estuvo sobre la tierra. Sí, pero eso es justamente lo que afirma Kant, que sin las categorías a priori no somos capaces de entender la realidad. Como usted bien lo dice, nosotros podemos entender nuestra vida, a partir del tiempo, de cuando nacemos y no sabemos cuándo vamos a morir, pero sabemos que el tiempo es inexorable y que tarde o temprano va a ocurrir. Pero, y vuelta a la tesis de Kant, pero el tiempo en sí mismo y por sí mismo no tiene una existencia concreta. Por eso le llamaba conocimientos puros, categorías que no tienen un reflejo. Como lo mencionaba Daniel, bueno, hablamos de color y todos entendemos que hay algo ahí afuera, la luz, los haces, etcétera, que nos pueden ayudar a entender qué es un color. Pero no hay nada ahí afuera que nos pueda ayudar a entender qué es el tiempo. Igual, no hay nada ahí afuera que les pueda a ustedes decir con certeza, esto es espacio. Hay cosas acumuladas, ordenadas, etcétera, y nosotros, para entender ese caos que es el mundo, establecemos y utilizamos la categoría del espacio. Entonces yo digo, acá a mi derecha tengo el mouse, a mi izquierda tengo a la gata. Enfrente tengo la pantalla, atrás tengo mi guitarra. ¿Verdad? Entonces, pero no hay nada que sea atrás en sí mismo. Solo existen las cosas y yo las ordeno gracias a. Entonces, por eso fue Mariano, Mariano, no se puede explicar nada, pero nada, absolutamente nada, fuera de esas categorías que no tienen una existencia por sí mismas. Su existencia es a priori, fuera de la experiencia. La experiencia en sí tiene cosas, y esas cosas son las que podemos conocer sí y solo si les aplicamos esas categorías que no podemos percibir directamente. Muy bien. A ver, Ronnie López dice, el colocarme unos lentes color azul, todo lo que podré ver a través de ellos será azul, no porque el objeto sea azul, sino porque los lentes filtran. Sí, exactamente, esa es la visión del mundo. Usted me describió justamente la visión del mundo. Nosotros vemos el mundo a través de los lentes que nos ponemos. Yo me puse los lentes de intersubjetivista y veo el mundo como una construcción social. Pero si Mateo se pone los lentes del materialismo, va a ver el mundo como una realidad material y así sucesivamente. Excelente, Ronnie. Perdón, Jocelyn, usted ha estado preguntando si hay un grupo, pero fíjese que en caso de haberlo, obviamente no participaría yo, porque esos grupos sirven pues para desahogarnos, para maltratar a los licenciados, y qué feo sería que un licenciado estuviera ahí oyendo cómo lo maltratan. Entonces, supongo que sí hay, y que hay por ahí debe estar el administrador, no sean una muchacha, sumen a Jocelyn ahí, pobrecita, está angustiada.
Ahí me imagino, Jocelyn, que alguno de los buenos samaritanos que están por ahí la va a agregar. Porque entiendo que hay muchos de ustedes que estaban en la misma sección el semestre pasado, supongo que tienen una su base. Yo lo que sí les sugeriría es que construyan sus grupos con independencia de los docentes, pero también de las autoridades, de los estudiantes de la asociación, porque normalmente ahí los utilizan para fines políticos. Y yo pienso que uno debe ser autónomo, ¿verdad? Ni depender del licenciado, ni depender de las autoridades, sino construir su relación de estudiantes de forma autónoma y libre. Así no hay ninguna coacción. Muy bien. Como conclusión, a priori, es conocer sin experiencia, a posteriori, con experiencia. Relativamente sí. Lo que pasa es que el conocimiento solo puede ser producto de combinarlo a priori con lo a posteriori. Es decir, el conocimiento concreto se construye a posteriori, pero es posible solo gracias a lo a priori. Es conocer sin experiencia, sí, digamos, pero conocer no en el sentido común que lo usamos nosotros, porque de hecho Kant, para hacer una metáfora, le dice conocimientos puros, conocimientos sin sustancia. Entonces, por eso es un poquito complicado. Yo les decía que ya en este capítulo sí ya nos metemos a las grandes ligas de la filosofía. Muy bien, jóvenes, gracias por su atención. Estén pendientes de mi publicación en Classroom para no fallar con su tarea. Y recuérdense que van a ser en 2 fases. La primera fase, este sábado, en digital, me van a enviar, le van a tomar una foto, no escáner, porque el escáner después da la apariencia de ser fotocopia. Una foto a cada página de su libro en donde están resueltas las actividades. Van a construir un archivo en PDF con cada una de las fotos, cada foto en una página, y ese archivo unificado en PDF lo van a subir a Classroom. Luego, en torno a los días del primer parcial, ustedes me van a entregar en físico las actividades de los 4 primeros capítulos. Para el primer parcial. Para el segundo parcial me van a entregar en físico las actividades de los siguientes 6 capítulos, del 5 al 10. Eso sería todo, jóvenes. Nos vemos. Así, Daniel, por favor. Una última consulta, Lick. Con respecto al primer parcial, el material de estudio va a ser basado en los primeros 4 capítulos. Sí, fíjense, no sé si sea mi micrófono, mi bocina la que no sirve, pero ya 2 de sus intervenciones que casi no los oigo, pero sí le entendí. Los primeros 4 capítulos son para el primer parcial, y el primer parcial se va a llevar a cabo el 25, lunes 25. Gracias, Lick. A usted, Daniel, como siempre, gracias a todos. Pasen bonita noche. Nos vemos el lunes. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche.